Hola, soy Andy Camila Salcedo, soy tecnóloga en gestión bibliotecaria. Vengo de la ficha 03570. Hoy vengo a presentar el tema de recuperación de información como servicio del bibliotecario para responder a la necesidad de los usuarios de la biblioteca. Ok, voy a hablarles de la recuperación de la información, de qué se trata, de qué vamos a buscar ahí, de qué vamos a recuperar, qué información nos dice precisamente para a las bibliotecas. Bueno, las bibliotecas cumplen con una función informativa que estudia los servicios de la información que presenta la biblioteca, así como las características del personal, que atienden la información necesaria para su correcto funcionamiento, se analizan las colecciones necesarias para esa actividad. El proceso que transcurre de que el usuario realice con una consulta, la misma resulta concluye con el examen principal aspectos relacionados con la evaluación de servicios de referencia. Bueno, los servicios de referencia o de la información bibliográfica o servicios de la información de colecciones o de bibliotecas, la evaluación de bibliotecas, todo es un teórico de la biblioteconomía. Consideren que las principales funciones de la biblioteca se forma en forma entender los tres objetivos y se desarrollan de manera distinta, virtual, de los tipos de bibliotecas que existen. Lógicamente, las bibliotecas de centro, enseñanza escolar y universitaria deben centrar actividades a las prisiones, etc. Se preocupa más del ocio del usuario, pero todas las bibliotecas, sea cual sea su tipología, cuestan un servicio de la información que atiende la consulta de los usuarios, aunque el grado de importancia de este servicio dependerá del modo de la biblioteca, de la política de la biblioteca y la seguridad de los objetivos. Asimismo, de las colecciones de la biblioteca están formados por todo fondo, distintas características, soportes, temas y siempre orientado al sistema de tres objetivos de la biblioteca. Documentos útiles para la formación académica y profesional de los usuarios, así como obras de consulta de mismo modo incluye obras especializadas a la distribución de las colecciones. Dependerán en el tipo de la biblioteca o bibliotecas universitarias. Primera, la colección de formación y especializada de la información. La pública es la más ejemplar. Aunque puede encontrar ejemplos de actividades de información de la biblioteca, desde que existen los ciertos que el servicio de la información tal como hoy se considera nace en finales del siglo pasado y se generalizó mediante el siglo XX. Lo propiona la evaluación de la educación y la cultura y la comerciado. Las bibliotecas es un centro dinámico preocupado para distribuir toda la información. De ellos contiene que por la conservación del almacenamiento de los datos y de los mismos, concepción de la biblioteca como la difusión del documento de aprobado y el aumento accionando, direccionando la información para el usuario. Al finalmente el servicio y la recuperación de la información como parte disciplinaria del trabajo bibliotecario. Los distintos servicios de más que presta la biblioteca de la información se presentan por variamente en la biblioteca. Varias según la información que ofrezca por motivos se emplean distintos términos para denominar las actividades de la información. Consiste en facilitar información precisa al usuario. Así había servicio de referencia, servicio de información bibliográfica o servicio de orientación de consulta de búsqueda documental en datos. Sobre todo ellos se han impuesto términos referenciados neológico aceptados por su, aunque oficialmente la asociación bibliotecaria de la palabra referenciar puede ser en inglés refer como base principal, emplea sinónimo de la consulta. La tradición principal de la información de la biblioteconomía agrónoma acusa que haya realizado una traducción importante a bastante término de referencia a este planteamiento admitió los terminología y bibliotecología de la lengua española. Asimismo, hemos determinado que el servicio de la referencia que presta la biblioteca
y se han puesto por mencionar los servicios de la biblioteca en carga de información necesaria y bastante en los varios datos que puede ayudar en algunas manuales biblioteconomía se hacen diferentes en el servicio de la información. La información bibliográfica, la explicación consiste en que estos servicios atienden a consultas distintas, mientras que el servicio de referencia resuelve constante de respuesta inmediata, sencilla y servicio de información bibliográfica. Esta especialización ofrece información más compleja y calvaja como relacionales bibliográficas que busca que la base de datos nos ayude a diferenciar que apenas se utiliza la actualización, puesto el tipo de consulta son resultados, o asimismo para el servicio de causas que todavía hoy utiliza dominación o servicio de referencia más importante de la biblioteca. Ahora voy a hablarles sobre el tema de la búsqueda y la recuperación de la información. Eso trata que nosotros como bibliotecólogos podemos recuperar información o una búsqueda de datos en nuestra base de datos. Dice que la ciencia de la búsqueda de la información es un documento electrónico y cualquier tipo de colección documental digital encargada de la búsqueda. Dentro de esto mismo búsqueda métodos que describe el documento o también de la búsqueda de base de datos relacionados, ya sea por internet o una internet, con el objetivo de realizar la recuperación en el texto, imagen o sonido o datos principal que se caracteriza en la manera permanente y relevante. La recuperación de la información es un estudio interdisciplinario, cubre tanta disciplina general, es general normalmente el conocimiento parcial, tan solo como otras perspectivas de una disciplina ocupados de este estudio de las bases de datos, como el sistema de información, como biblioteconomía, archivística y documental, que nos alcanza a ser el objetivo principal. Para alcanzar los objetivos de recuperación y sustentar el sistema que nosotros podamos tener para recuperar la información de la biblioteca y la ser de característica multidisciplinaria. Intervienen bibliotecólogos para determinar el criterio de búsqueda de la revelación y pertenencia de los términos del conjunto de la información. Trata a recoger cómo nosotros podemos presentación de la recuperación de la información, de los vasos, base de datos más importante, ¿sí? Y un proceso de recuperación de la información comienza cuando un usuario hace consulta del sistema de una consulta a su vez de una información formal en la necesidad de una información de recuperar la información precisa o consulta no identifica ópticamente objetivos dentro de la colección que nosotros podemos realizar. Hecho varios objetivos, pueden recuperar una consulta de diferente grado relevante. ¿Qué les puede decir? Que el objetivo es una entidad que representa la información de una base de datos independiente de la aplicación que manejemos en cada objetivo o cada plan de base de datos, texto como imágenes y audio o mapas visuales se puede tratar. A menudo los documentos no están analizando el sistema de recuperación de la información precisamente, haciendo que esta representa lógicamente la mayoría de sistemas de que recuperen precisamente la información. Computar la ranking que sabe cuál bien el objetivo responde en la consulta ordenada de los objetivos o cuando un subvalor de rango total que nos pase mayor de rango, el objetivo son mostrados los usuarios y el proceso puede tener otras literales del usuario diseñar beneficiar de la consulta presencialmente o digitalmente en el base de datos que nosotros podemos darle. Como podemos, las editoriales se puede tratar que ellos hacen sus bases de datos para que la gente entre a su base de datos y mire y descargue su libro. ¿Qué hacen? Que en la plataforma de ellos tratan guardar toda esa información de toda esa gente, de cuando entra, de cuando lee un libro, de cuánta información lleva a explicar tantas cosas de la base de información. Es mucha información que tú vas a tener, muchos bases de datos
de información que vas a buscar o de tantas búsquedas que tú encuentras para una solución y entregarle a ese usuario, ¿sí? Porque podemos hacerlo digitalmente por las bases de datos de la biblioteca, que si tiene, si están escritos en una editorial digital, o es, digamos, por ejemplo, editorial total, ¿sí? Son editoriales presenciales, pero tiene su editorial digital y está unido con el SENA, y ellos hacen la averiguación de base de datos por qué libro puedo buscar, o por qué libro puedo leer, escuchar, o qué libro puedo leer, o qué libro puedo descargar para leer. Al mismo tiempo se puede leer y escuchar el audio en inglés, alemán, francés, italiano, tantas muchísimas cosas en ese base de datos de esa editorial. Bueno, ahora les voy a explicar otro tema también igual de la recuperación de la información que tenemos en él, precisamente en las bibliotecas. ¿Qué podemos hacer? Lo que no podemos, lo que sí podemos. Y les voy a explicar ahorita un momento el otro tema que se verá y que se ve igual a la recuperación de la información. Vamos a hablar del otro tema de estratégicas para la búsqueda de la información de base de datos de la biblioteca. Dice que la biblioteca o la estrategia que debemos tener para manejar esa información, debemos definir como el conjunto de procedimientos y la operación que el usuario debe realizar con la fin de obtener la información necesaria y precisa para resolver un problema o un punto de acceso del campus de registro bibliográfico por el cual se procede a recuperar la información, ¿sí? Dice que la estrategia de la búsqueda son planes o procedimientos que se emplean para la recuperación de información y destacar aquella que no revela o pertenece según las necesidades de la información. ¿Qué pasa y sucede? Que se divide en unos temas de búsqueda, que la primera delimitación del tema plantea la necesidad de la información de las siguientes preguntas y ayuda a accionar precisamente esa búsqueda. Para tú buscar la información debes definir qué tema o qué necesidad debes encontrar el asunto de la búsqueda para que tú el dato te precisamente. Dice, determina el periodo de cubrir, definitivamente el periodo tiempo que ocurre la búsqueda, tenga presente la búsqueda retrospectiva o actualización. Especifica el lugar de interés de la ciudad, país o religión que buscas. Selecciona el idioma en los cuales vas a realizar la información de la búsqueda de ese dato. Palabra clave para buscar cualquier información. La palabra clave son la selección de términos de embarca el tema de búsqueda, dificultad de la elección o palabra clave específica que podemos buscar. Identifique los subtemas, haga el listado del sinónimo y determine la relación con la pregunta que tú buscas. Traduzca el término de acuerdo al idioma de las bases de datos o el sitio web que vayas a realizar esa búsqueda de datos. Para facilitar la extracción de la palabra que determina, se puede apoyar en herramientas como diccionarios, en áreas, en listas y encabezamientos, tesaurios o catalogación de las bibliotecas. Formulario o ecuaciones de búsqueda. Las informaciones desconocidas más realizadas de la ecuación o búsqueda son operadores lógicos de Bornemus, George Burns, matemático de English Food, el primero de la identificación como parte del sistema lógico metodológico en el siglo XXI. Entonces, términos de Bordeano viene de Helms, Boston, en técnica para recuperar la información del sistema de la información que utiliza el vocabulario que te encuentres. Trucamientos o trucadores. Los trucamientos es una técnica para recuperar información de sistemas de información que utiliza el vocabulario natural para
analizar información como modestamente que busca particularmente de la información. En la búsqueda, dice el operador booleano, el contexto de los más términos recursos específicos de la búsqueda. De ejemplo, pública and semiología, diseño gráfico and de premios, o medicina and de ética eutanasia. Operadores boolean ORs. Este contenido sirve como una de las fines sinónimos o subtécnicas ampliadas de la búsqueda de la información precisamente. Nos ayuda a dar esa búsqueda de base de datos que necesitamos tener esa referencia. ¿Qué les digo? Educación de la búsqueda de trucamiento o comillas, como se puede buscar, los que más comillas se consideran una frase de los buscadores, trata de hallar con tal instrumento que cuando se tiene una búsqueda exacta o el título del autor indica la búsqueda de la palabra adelante, tiene que estar todo el documento de resolución, ejemplo, confirmado por la web en este documento escrito operador de Andes. ¿Dónde localizar la información? Sin que sea una regla o de elección del sitio fuente de búsqueda, guarda relación o las características se han planteado en los pasos anteriores. Si la búsqueda es retrospectiva, quizá que el internet no pueda ofreciendo toda la que necesitan, ya que toda la información o todos los datos no es fácil de encontrar información anteriores de los años 1995, pero si no puede ser útil en las bibliotecas, centros documentales o en archivos. El juicio de la búsqueda, después de haber delimitado el tema, escogido palabras clave, formulación de ecuaciones y búsqueda, seleccionar la herramienta de búsqueda, procedimientos de realizar evaluación de la búsqueda. Este paso se determina si la información obtenida es lo suficiente, válida y precisa. Ahora voy a hablar otro paso que debemos tener en cuenta cuando nosotros recuperamos la información, de recuperar la información de base de datos individuales o bases grupales. Dice en este tema que las bases de datos son actualmente de los recursos de la información más importantes, más empresarial. Buscar información, elaborar que trabajo académico, ya que proporciona información actualizada y de calidad para los estudiantes que investigan. La base de datos bibliográficas son recompilaciones de publicaciones científicas como el artículo, revista, libros de tesis, congresos y algunas bases de datos contienen la información sobre el documento, es decir, se referencia el documento, pero también muchas de ellas contienen texto completo en esos documentos, generalmente de información. Existe base de datos para la mayoría de las áreas científicas, así como bases de datos en carácter multidisciplinar como la web. Algunas bases de datos produce empresas privadas para distribuir directamente el internet o a través de otras empresas. Su mayoría, su producto y su pago por la que la OPS detrás de la calidad a través de la catalogación polibuscador de la biblioteca. Este caso es muy importante que la consulta determine el registro de la base de datos de la información sobre la opción para visualizar por si quiere consultar cuál base de datos surquista desde el orden extremo. Dice, es como la estructura o la base que debemos tener en la base de datos. La base de datos tiene como una característica principal presentar la información de forma estructural y organizada. Trata que los campos y subcampos que son mencionados independientemente es generar la base de datos presentada de la siguiente información. Básicamente el registro de base de datos documenta como el título, autor o fecha de la página de revistas o el resumen que nos permite valorar o leer el texto completo, no es eso el texto completo normalmente a través de la enlace disponible gráficas y con opción de la base de datos. Otro como enlace el artículo que cita el texto documental que compone la referencia que nos puede ayudar
Como la búsqueda de la base de datos, la búsqueda típica que la base de datos suele consistir en saber que se ha publicado sobre un tema, saber que he publicado determinado como un autor, o saber que institución se está investigando más sobre un tema, que revista públicas más sobre determinado tema. El tipo de búsqueda de datos se presenta como mínimo dos tipos de búsqueda, de la información sencilla o la básica, o la avanzada también. La búsqueda sencilla o básica se pone en una caja de búsqueda donde se busca por texto libre o el resultado de esta búsqueda nos suele dar muchos resultados y será necesario filtrar, o si hemos sido muy precisos será necesario de buscar de términos más amplios. De la búsqueda avanzada contamos con la posibilidad de combinar términos o campos con los que podemos hacer búsqueda más precisamente en los bases de datos. Los filtros. Para depurar referencias de la búsqueda de las bases de datos incorpora serios filtros como el autor, el tema, el título, la fecha, el idioma, el tipo de documento. Se puede establecer el inicio de la búsqueda y también se posteriormente los resultados obtenidos en otras consultas. Una opción de la que dispone muchas veces de datos es la contar como estatuto o estatuto en una lista ordenada determinada aceptada por la base de datos para localizar más rápidamente el documento, más fácil que la búsqueda temática. Debemos buscar simplemente si la base de datos se encuentra en un tesauro. Operadores. Los operadores de la base de datos permiten también el uso de los operadores para referenciar nuestra búsqueda. Lo más frecuentes son los operadores booleanos, operadores de posición de común. Actualmente los operadores booleanos son los operadores más comunes y más utilizados, tanto que muchas veces en las propiedades de base de datos no lo muestran. Se usan para ampliar y reducir el resultado obtenido y no muestra el contacto de palabras o frases y mismo campo o campo diferente, los principales. Ahora les voy a dar unos principios datos que deben tener en cuenta cuando hacemos la búsqueda de la información para recuperar, ¿sí? Dice que el operador de sirve para reducir el número de resultados de una búsqueda, añadir el término a una ecuación de búsqueda. O coach and the more recuperar son los documentos donde aparecen ambos términos. Operario OR es el apuesto del anterior que ya amplía el número de resultados que sostiene como todos los términos propuestos en una ocasión de búsqueda. El OR, vínculo OR, automáticamente recupera el documento donde se encuentran algunos datos sinónimos. Opera NOT incluye un término explicado en una ecuación de búsqueda y vincula NOT recupera el documento que habla sobre el vehículo que no sea coche. El operador de POSIX menos utilizado que la operación booleana. Los operadores de POSIX SAM, WITH, NEAR, ART, localizar documentos como el término que buscan en esta proximidad dentro del mismo registro bibliográfico. Los operadores posicionales se pueden utilizar para conectar palabras o frases dentro del campo de búsqueda, pero no tiene campo de búsqueda. El operador simultáneo combine con preguntas se puede utilizar dentro del final o de la misma palabra. Normalmente cuando se está seguro de la ortografía, cuando se quiere encontrar formas de la misma palabra, también permite mejorar la búsqueda de términos de contenido en dirección central leal masculino, femenino o varias palabras de México. Sobre el registro que selecciona los resultados de la búsqueda de la información, una de las páginas no los todos los resultados obtenidos según la base de datos. Podemos enviar a nuestra cuenta de correo algunas sugestiones de referenciales o bibliográfico impresión para elaborar una bibliografía recuperada de según el registro de términos haya aparecido directamente. Si la búsqueda se ha utilizado y se han promocionado los resultados esperados, a quien salen los nuevos registros incorporables de las bases de datos. Si tienen que repetir otra vez la búsqueda, tienen la posibilidad de guardar la búsqueda. Para ello hay que crear una alerta que no evita periódicamente nuevos resultados o nuevos correos electrónicos para esa información. Ahí está como les quiero cree
cómo se maneja la información, cómo se recupera o cómo se nos pierde una base de datos eh, en la biblioteca, o cómo nosotros podemos buscar información y darle a esa información precisa al usuario lo que quiere llegar. Lo podemos utilizar en editoriales, en plataformas que están escritas, hay gratis, hay para escribirse, pero es precisamente cómo tú manejes el proceso de la base de datos.